El 24 de mayo del año 2006 se estrenó en México un espectáculo que cambiaría la perspectiva del teatro musical en este país. Algunas personas lo describen como un concierto que cuenta una historia, otras lo describen como el musical de Rocola en idioma español más exitoso que ha existido. Y si yo tuviera que elegir una descripción, me quedaría con la de su autor. Un viaje por el mundo de las emociones que consigue que la distancia entre escenario y butacas desaparezca. Mi nombre es Adriana Rosas y en este video hablaremos del musical Hoy no me puedo levantar. Producido por José Manuel Lorenzo y Ángel Suárez con libreto de David Serrano y música de José María y Nacho Cano, integrantes de una de las bandas más importantes de España, Hoy no me puedo levantar nos cuenta una historia que se desarrolla en Madrid a lo largo de 7 años, específicamente del año 1981 al año 1988. Esto nos brinda un contexto histórico importante. Solo 6 años antes, en 1975, la dictadura de Francisco Franco llegaba a su fin después de estar casi 40 años en el poder, lo que daría pie a un movimiento llamado la Movida Madrileña. Este movimiento significó en España un periodo de libertad y de riqueza cultural y creativa. Y ahí se sitúa esta historia. Pero no podemos seguir hablando solo de la historia, sin comenzar a hablar de la concepción de este espectáculo. La mezcla entre un concierto y una obra de teatro. Un musical de Rocola que al mismo tiempo que rompe las reglas de cualquier otro musical, cumple con las reglas más importantes. Incluso si no has visto este musical, y que en ese caso debo advertirte que este video contiene spoilers, estoy segura que hay un elemento de él que todos ubicamos: el logo. Distinto a otros musicales donde el logo está totalmente relacionado con la historia, aquí veremos algo peculiar. La silueta que aparece al lado de las palabras Hoy no me puedo levantar es la silueta de Ana Torroja en el álbum de Mecano titulado Ana, José, Nacho. Si no son muy fans de Mecano o no conocen su trayectoria, deben de saber algo. Este álbum recopilatorio salió 6 años después del último concierto de la banda, años en los que se especuló su separación y misma que desmintieron al reaparecer juntos en esta portada. Tengan este dato en mente porque será importante para el final del video. Entonces la silueta es de Ana Torroja, pero Ana Torroja no aparece en esta historia. Un personaje lleva su nombre, pero nada más. ¿Por qué sería ella la imagen de este musical? Para mí la respuesta es obvia, pero muchas veces se deja a un lado. Lo más importante en este musical es Mecano. Mejor dicho, lo que genera en el público la música de Mecano y el profundo significado de cada una de sus canciones. Este factor será el principal conflicto que tiene mucha gente a la que no le gusta este musical. ¿Por qué una banda y sus canciones son más importantes que una historia? Y yo respondería, porque hay algo aún más importante que la historia, lo que una obra de teatro puede generar en otra persona. Voy a intentar parafrasear algo que dice mi querido maestro Fernando Martínez Monroy. El teatro no comunica, modifica. Las ideas mejor plasmadas en un texto no serán nada si esas ideas no transmiten algo que cambie al público, y Hoy no me puedo levantar lo logra. Hablemos de la convención escénica. Los primeros elementos que vemos en este musical aparecen en el siguiente orden. Comienza a sonar la obertura a un ritmo que parece marcar el ritmo del corazón, y aparecen los músicos. Se levanta el telón y vemos un espacio escénico con divisiones marcadas. En una pantalla aparecen los nombres y apellidos de los que serán actores, directores, productores y demás, y en ella se puede ver la sombra de 2 bailarinas. Cuando el video termina, del piso emergen 3 camas, y en ellas un ensamble de bailarines interpretando la primera canción del musical. Y todo esto se nos presenta antes de conocer a cualquiera de los personajes o revelar de qué tratará la historia. Distinto a lo que sucede en otros musicales, lo primero que nos presentan en Hoy no me puedo levantar no es un argumento, es un espectáculo. Y así, en los primeros minutos del musical está establecida su convención. Cuando por fin aparecen los personajes, nos damos cuenta que su espacio, su vestuario e incluso su trazo es mucho más realista, pero tendrán una cosa en común con lo que ya vimos antes, además de la música. En algún momento también romperán la cuarta pared para dirigirse al público. La convención de un musical se construye a partir de reglas que un equipo creativo va decidiendo para establecer el universo donde se desarrolla la historia. En todos los musicales nos presentarán siempre una realidad en la que, en lugar de silencio, hay música, en vez de hablar, la gente canta y en lugar de caminar, la gente baila. En Hoy no me puedo levantar se establecen además otras reglas. La división del escenario, que nos plantea que en estos espacios sucederán las escenas más realistas, mientras que en el centro estará la parte de los números musicales, que es mucho más espectacular.
A lo largo del musical utilizarán una pantalla y un elevador que emerge del piso como parte de la ficción. El público será un elemento importante y formará parte de la historia, y las canciones tendrán la misma importancia que el argumento. Si un musical tiene clara su convención e implementa bien sus reglas, no será necesario justificar lo demás, y aquí viene uno de los puntos débiles de este musical. Ya vimos que hay una división muy marcada entre escenas y canciones, y para pasar de uno al otro, en el primer acto justifican el cambio abrupto con un recuerdo o con una alucinación, mencionándolo en el texto para arrancar algunos de los números. Ejemplos de lo que estoy diciendo pueden ser No hay marcha en Nueva York, Maquillaje o Hawaii Bombay. Ahora quisiera mencionar ejemplos donde eso no sucede, en números como el 7 de septiembre, Un año más, o El fallo positivo, que no necesitan más justificación para arrancar que la fuerza de las emociones que los personajes están sintiendo en ese momento. Ahora, otro reto al que se enfrenta la convención de este musical es el material. La discografía de Mecano abarca temas que van desde la tauromaquia hasta la expedición de Roald Amundsen en el Polo Sur, y no es extraño que en esa gama tan amplia de canciones haya algunas que hablen de un cementerio o de colarse en una fiesta. Cada canción de Mecano cuenta una historia completa, y al ser la inspiración detrás de este musical es muy entendible que las personas que van a verlo, muchas de ellas fans de la banda, quieran escuchar sus más grandes éxitos. Supongo que en algún momento de la creación de este musical pudo haber un conflicto entre decidir qué canciones acompañaban bien a la historia y qué canciones, a pesar de contar algo irrelevante para los personajes, tendrían que estar por el lugar que ocupan en la historia de Mecano. Uno de sus grandes aciertos es que conforme avanza el musical, las justificaciones se hacen menos necesarias. Me atrevo a decir que a partir de Quédate en Madrid, dejan de suceder los cambios abruptos y las canciones van de acuerdo al nivel de emotividad que se genera en cada escena. Otros grandes aciertos en la convención de este musical son el rompimiento de la cuarta pared justo en los momentos en los que está sucediendo un cambio grande en la historia, el simbolismo cuando un personaje le da a otro una prenda de ropa que nos advierte que la relación entre esos personajes terminará. O los números de producción sucediendo antes de los declives de la historia para potenciar las emociones del público. Y por supuesto, nada de esto surtiría efecto, de no ser por los entrañables personajes de este musical. Hablemos de los personajes. Este musical nos cuenta la historia de Mario, un compositor que se muda de su pueblo a Madrid para formar una banda junto a su mejor amigo Colate, quien para acompañar a Mario se ve en la difícil decisión de dejar de ver a su novia Ana. Las oportunidades para presentar su música una vez que llegan a Madrid son escasas, así que aceptan el trabajo de meseros en un bar donde conocen a Venancio, dueño del local, y a María, una bailarina de flamenco que se presenta en este lugar. Por encargo de Venancio, asisten a otro local para entregar la publicidad de un concurso que se realizará en el bar, donde la banda que lo gane y que será seleccionada por una mujer llamada Malena Zarconi, podrá grabar un sencillo con la disquera en la que ella trabaja. En este otro local conocen a Guillermo y a Chacas, también músicos, y rápidamente conforman su banda. Poco después se enterarán que Guillermo es mejor amigo de María, la bailarina del bar, y de Patricia, una aspirante actriz que además es la protagonista de un cortometraje que él está filmando. Dividiremos a los personajes de este musical de la siguiente manera. Están los personajes principales, que son Mario, María y Colate. Están los personajes secundarios, por un lado Chacas, Patricia y Guillermo, que son paralelos a los protagonistas, y por otro lado Venancio y Ana. Y está la antagonista encargada de modificar la trama de los personajes principales, Malena Zarconi. Cada uno de los personajes principales tiene un conflicto bien establecido. Mario sabe muy bien lo que quiere, el éxito, y hace todo por conseguirlo, pero no se cuestiona si lo que está haciendo está bien o mal. El punto más alto de su conflicto lo podemos ver en la canción Aire, donde es la última vez que veremos a la banda junta. Mario en este punto está totalmente transformado y a partir de ahí se queda solo, admitiendo que todo lo que posee le parece pequeño para lo que quiere lograr. Colate no sabe lo que quiere y a pesar de eso hace todo por conseguir un sueño que no es el suyo. El punto más alto de su conflicto lo podemos ver en la canción Perdido en mi habitación, donde el abuso de sustancias que empieza a tener en el primer acto termina por tomar el control absoluto de él.
Creo que el personaje de Colate tiene uno de los arcos dramáticos más complejos que yo he visto en un musical, con un declive que inicia en la primera escena y que lo empuja hasta el final. María también sabe muy bien lo que quiere, pero no hará todo por conseguirlo. El punto más alto de su conflicto lo podemos ver en la canción Hijo de la Luna, que para quien no la conozca, es una canción que nos cuenta la leyenda de una mujer que sacrifica a un hijo a cambio de no estar sola, sin darse cuenta que precisamente eso que sacrifica es lo que tanto desea. Desde la primera vez que ve a Mario, María se enamora completamente de él y a lo largo del primer acto estará sacrificando constantemente ese amor que siente por el temor que tiene de salir lastimado. La ambición de Mario, la adicción de Colate y el miedo de María serán lo que el antagonista, Malena Zarconi, utilizará en su contra para complicar la trama. Malena es un personaje conflictivo. En su primera aparición, a la mitad de la obra, tiene una escena que por una parte parece muy cómica, pero al mismo tiempo, en esa comedia, revela su naturaleza seductora y manipuladora. 2 escenas le bastarán para modificar la historia de cada uno de los personajes principales. Ahora vamos con los personajes secundarios. Como ya les decía, Chacas, Guillermo y Patricia son paralelos a los protagonistas. ¿A qué me refiero con esto? A que de una u otra forma los 3 se van a enfrentar al mismo conflicto de los protagonistas, pero obteniendo un resultado distinto. Chacas, al igual que Mario, tiene ambiciones como músico. La primera vez que lo conocemos vemos que está ensayando con una banda y todos sus compañeros se electrocutan. Sin importarle cómo están, él no deja de tocar y es así como termina formando parte de Roulé. De hecho, en el concurso se enfrenta precisamente a sus excompañeros y sigue sin darles mucha importancia, pero nunca nos plantean un lazo afectivo entre ellos y Chacas. Distinto a Mario, que aún con el lazo afectivo que sí tenía con cada miembro de su banda, decide abandonarlos por su ambición. Guillermo, al igual que Colate, está en el proceso de descubrir y aceptar quién es. Su personalidad es extravagante, pero al mismo tiempo que tiene confianza para mostrarse como es, también tiene conflictos para aceptar su sexualidad. En la época actual puede parecer incoherente que ambas cosas formen parte de un personaje. Sin embargo, debemos recordar que en los años 80, aún con la libertad que existía en la época, también existían muchos tabúes alrededor de la sexualidad. Para prueba, el escrutinio de la prensa, que personalidades como Freddie Mercury o George Michael vivieron en esa década al ser constantemente confrontados y juzgados respecto a sus preferencias. Y en el caso de Patricia, al igual que María, se enamora inesperadamente. Lo que ella hace distinto es que lo acepta desde el primer instante y podemos ver no solo que su relación con Chacas es divertida y honesta, sino que también intenta motivar a María para que pueda tener lo mismo. Estos 3 personajes secundarios muestran las virtudes que los personajes principales pierden en algunos momentos de la historia, haciendo que las consecuencias sean mucho más notorias, además de recordarnos con sus personalidades y sus vestuarios la representación de la movida madrileña. Por último, pero no menos importantes, están Venancio y Ana. Los menciono en conjunto porque muchas características de estos personajes son idénticas entre sí y eso me resulta muy interesante. Primero que nada, son los personajes más sensatos de la obra, pero nunca se conocen. Ambos interpretan 2 canciones, una en el primer acto y otra en el segundo acto, y el impacto que tienen sus canciones es muy similar. Ana va a interpretar Quédate en Madrid dirigiéndose a Colate a punto de tomar la difícil decisión de terminar su relación. Venancio va a interpretar el 1, el 2 y el 3 dirigiéndose a Mario a punto de tomar la difícil decisión de terminar con el grupo. O sea, ambos interpretan canciones que cambian el rumbo de la historia de los personajes principales. Y las otras canciones que interpretan son El fallo positivo y Una rosa es una rosa, respectivamente. Y lo que estas canciones tienen en común es que mencionan cosas que van a suceder después en la obra. El fallo positivo nos revela lo que Colate va a hacer y Una rosa es una rosa nos revela cómo será la relación entre Mario y María. Esto de adivinar lo que va a suceder después es incluso un chiste recurrente con el personaje de Venancio, que desde el inicio de la obra parece tener voz de profeta y cada cosa que dice se vuelve realidad. Y en sí las canciones que interpretan creo que tienen muchas similitudes con algo que en teatro musical se llama canción comentario, que es cuando un personaje está en otro plano de la ficción y comenta lo que está sucediendo en la historia, digamos desde afuera. Ese es uno de los ejemplos por los que les mencioné que Hoy no me puedo levantar rompe muchas de las reglas que hay en un musical convencional, pero al mismo tiempo cumple con muchas otras. Hablemos de los elementos que tiene un musical. Ya mencionamos la obertura de esta obra y mencionamos también los números de producción que van justo antes de los declives de la historia, uno de los cuales de hecho es un 11 o'clock number. Ahora enlistaremos otros elementos que se usan de los musicales convencionales en esta obra. El opening de un musical siempre debe brindar al público la información necesaria para entender la historia.
En Hoy no me puedo levantar respetan esta regla agregando un prólogo que nos presenta a Mario y a Colate, nos indica que están en España en la década de los 80 y nos cuenta lo que les está sucediendo en ese momento, a pesar de que solo segundos después nos van a repetir esa misma información en la primera escena, lo que a mí me indica que los creativos conocen muy bien la estructura de un musical. Además, seleccionar la canción Hoy no me puedo levantar como el primer número musical es un gran acierto, en parte porque es la primera canción que se conoció de Mecano y la primera composición completa de Nacho Cano, y en parte porque nos establece uno de los conflictos, sino es que el conflicto principal de la obra. Colate no tiene el mismo sueño de Mario. Lo que parece una letra muy simple se vuelve compleja cuando vemos que en uno de los días más importantes de su vida, donde todo puede cambiar a partir de ese momento, Colate, en lugar de estar emocionado igual que Mario, lo único que dice es: hoy no me puedo levantar. Es importante que en los primeros minutos de un musical, además de lograr establecer el conflicto, se establezca también el deseo del personaje o de los personajes principales a través de algo que llamamos I Want Song. En Hoy no me puedo levantar hay dos, una para Mario y Colate, que de hecho es la segunda canción del musical llamada Quiero vivir en la ciudad, y la otra es para María y lleva por nombre Lía. Las dos comunican muy bien en la letra los deseos de los personajes. En el caso de Lía vemos cómo María admite que siente algo por Mario y al mismo tiempo admite que ella lo ha alejado, y me encanta cómo a través de las voces de las demás actrices vemos una especie de simbolismo de cada una de las veces que María ha alejado a otras personas y ahora pide que la aten a su pecho. En el caso de Quiero vivir en la ciudad, que además deben saber que es la única canción de Mecano que fue compuesta tanto por Nacho como por José, y también es la única canción de toda la discografía de Mecano que en su título dice la palabra quiero, vemos lo que motiva a Mario y a Colate para dejar su pueblo, además que las frases que dice cada uno están muy bien seleccionadas y fortalecen lo que ya dijimos sobre la escena anterior. En un giro inesperado, y tal y como sucede en el musical Into the Woods, al inicio del segundo acto veremos que los deseos de ambas canciones ya se cumplieron, lo que nos indica que el objetivo o el aprendizaje de los personajes principales no estaba en eso que creían. Pero antes de pasar a eso, si un musical se divide en dos actos, como sucede con la mayoría de los musicales, deberán optar por terminar el primer acto ya sea con un número visiblemente energético o un número que nos brinde algo de suspenso que genere en el público el interés para regresar a ver qué va a pasar. En Hoy no me puedo levantar optan por la primera opción, y por eso puse de ejemplo Into the Woods, porque si no existe ese elemento sorpresa, parece que el musical ya terminó. Y no lo digo de broma. De hecho, en España me tocó ver una función a la que asistió un grupo grande de personas de la tercera edad y fue graciosísimo ver cómo todos en el lobby del teatro intentaban detenerlos para avisarles que la historia no había terminado. Ahora sí, pasemos al segundo acto. En muchísimos musicales, al inicio del segundo acto se le llama plotless opening, porque al ser un espectáculo en vivo se debe considerar la posibilidad de que en el intermedio mucha gente se queda en la fila del baño o de la dulcería, y no es hasta que ya empiezan a escuchar a la orquesta que corren todos a sus lugares. Para eso, el primer número musical de un segundo acto debe carecer de relevancia dramática, o en otros casos puede ser un resumen de lo que ya vimos. He notado que la mayoría de las personas piensan que Eugenio, Salvador Dalí y Laika entran en esa primera categoría que carece de importancia, pero debo confesarles que yo creo que ese número es más parecido a un resumen. Si careciera de importancia, bien podrían haber puesto la canción del Dalai Lama o la de Japón, y no. Optaron por hablar de un hombre que se va desdibujando y que no distingue entre genialidad y locura, y de una perrita que va al espacio, aunque en sus deseos nunca estuvo ir al espacio, pero va por la necedad de otras personas, a pesar de que eso implique hacer un viaje sin retorno. Una forma muy inteligente de resumir los conflictos de la obra, además de revelarnos sutilmente cuál va a ser el desenlace de Colate en un número por demás impresionante. Cuando en un musical hay un reprise puede ser porque la situación cambió de la primera vez que escuchamos una canción al momento en que volvemos a escucharla, o porque el sentimiento de la canción se va intensificando. En Hoy no me puedo levantar escuchamos 3 veces distintas La fuerza del destino, más una cuarta en Los agradecimientos. La primera es cuando Mario y María se conocen, la segunda cuando se besan por segunda vez, y la tercera cuando deciden estar juntos de nuevo. Me encanta el desarrollo de esta canción porque cada que aparece no solo significa un momento importante en la relación de los dos personajes, también es un momento importante en su madurez.
Vemos desde el momento que Mario lo ve como un juego y María no admite lo que siente, hasta el momento en que lo admite, pero le sigue costando aceptar que Mario la quiere y él además ya se empezó a fijar en otra persona, llegando al momento en que Mario acepta sus errores y María descubre que no necesita que vuele. Con mirarlo a los ojos basta. ¿Cómo terminas un musical como Hoy no me puedo levantar? ¿Qué haces después de 3 horas y media de escuchar canciones maravillosas, de ver un espectáculo de la mejor calidad, de asombrarte con el talento de cada uno de los intérpretes que están dentro y fuera del escenario, de enamorarte de una historia y viajar por un sinfín de emociones? Volver al inicio. Hoy no me puedo levantar es una de las obras que el público mexicano y español más veces ha repetido. Si tú asistes a cualquier función de este musical, ya sea profesional o amateur, en cualquier parte del mundo, te puedo asegurar que alguien en el público ya la vio y está ahí para volver a vivir la emoción de la primera vez. La letra de la última canción de este musical fue compuesta por Nacho Cano ya en su carrera como solista y esa canción va acompañada de una última escena. Aunque pareciera que solamente es un espectáculo, vemos que Roulé vuelve a juntarse por la misma razón que lo hicieron en un inicio: el placer de hacer música juntos. Vemos a María feliz, vemos a Ana, y no sé si eso puede indicar que tal vez no están en la ciudad y regresaron al pueblo. Vemos a Malena en este momento que siempre nos regalan las obras de teatro, de recordarnos que no hay ningún villano. Y no vemos a Colate, pero Colate irá a donde vayan. Poco tiempo después de que saliera el álbum Ana José Nacho, Mecano anunció su separación definitiva. Lo que parecía un regreso se convirtió en una despedida, pero luego de 7 años volvió a ser un regreso llamado Hoy no me puedo levantar. Bien lo dice Nacho, el viaje es infinito. Tal vez el que la imagen de la obra sea Ana es por ese regreso que ya no pudieron concretar y que se vio transformado en un musical. Tal vez las canciones simbolizan lo que Mecano fue y la historia simboliza lo que pudieron haber sido. Lo que es un hecho es que sea cual sea la inspiración detrás de cada elemento de este musical, el resultado funciona. Y funciona a tal grado que ha cumplido incontables veces el principal objetivo del teatro: cambiar la vida de las personas. Quiero conocer su opinión sobre este musical, así que siéntanse libres de escribir en los comentarios todo lo que piensan al respecto. Espero que hayan disfrutado mucho este análisis, que algo les haya parecido interesante y ojalá que les guste el contenido especial que seguiremos subiendo estos días para celebrar el 15 aniversario del estreno en México de la obra Hoy no me puedo levantar.